Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos de Misericordia, senda de paz? Sean bienvenidos a su programa. Este programa lo queremos dedicar especialmente para aquellas personas que domingo a domingo nos están viendo, nos sintonizan, pero sobre todo que ponen en práctica lo que aquí decimos. También recordamos a aquellas personas que están ayudando a cada uno de ustedes enfermos, a las personas que tienen alguna necesidad, una enfermedad más bien de alma. Para todos ustedes, este programa. Y pues bien, hoy estamos de manteles largos, realmente estoy muy emocionada, estamos por finalizar este mes de febrero, último domingo, y pues bueno, es el mes del amor y la amistad, ¿no? Por ende, quise hacer este programa, que espero que también ustedes lo disfruten, y pues habiendo tanto tabú con esto de las relaciones sexuales, la sexualidad, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, he traído aquí un experto. Una persona que admiro mucho, y él es el licenciado Roberto Camarena, que es representante aquí en Tepatitlán del Frente Nacional por la Familia. Bienvenido. Gracias. Roberto, pues ¿cómo ves que todavía vivamos en este tabú de la sexualidad y que la vemos morbosa, sucia, pero no que es también plan de Dios, que Dios lo creó? Pero antes que nada, Roberto, ¿qué es la sexualidad en sí? Mira, por sexualidad tenemos que entender el conjunto de caracteres biológicos, psicológicos, espirituales que nos identifican como hombre y como mujer. Hay ciertas características que tenemos biológicamente hablando en el par cromosomático número 23, XX mujer, XY hombre. Es decir, no hasta ahorita el descubridor del genoma humano nada más esos genes ha encontrado, no hay otros genes más. Entonces no podemos hablar de mayor formas de ser como persona, sino como hombre y como mujer, ¿sí? Biológicamente. Psicológicamente cada quien pensamos diferente. Tenemos ciertas sustancias cerebrales, la composición del cerebro de la mujer es diferente a la del hombre. El cerebro del hombre es más grande, el de la mujer es más chico, pero tiene un mayor número de conexiones cerebrales la mujer que el hombre, tiene mayor masa gris la mujer que el hombre. Tenemos diferentes formas de procesar la información, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes formas de ser psicológicamente tanto del hombre como de la mujer. Hay diferencias muy marcadas, muy marcadas. De repente yo se los platico a los matrimonios. De repente hay señoras que le dicen al marido: ay, mi amor, se fundió el foco. Y va el señor, se para y le pica al apagador y voltea y dice: sí, está fundido. Es que procesamos diferente la información. El hombre manda a una parte que se llama ganglio basal esa información y dice: un día voy a arreglar ese foco. Igual que como un día va a arreglar la chapa que no sirve, el cajón que se fregó, la llave que no deja de tirar agua, un día la va a arreglar. Pero para la mujer esta parte del ganglio basal funciona de una manera distinta. Para ella, en cuanto dice se fundió el foco, espera que el esposo o el hombre se levante inmediatamente, cambie el foco y le diga: cambié el foco porque te quiero. Sí. Son formas distintas, ¿no? Y espiritualmente no se diga, tenemos formas de relacionarnos con Dios muy distintas. El hombre tiene una forma de relacionarse con Dios y la mujer tiene otra manera de relacionarse con Dios. Es decir, hay ciertas características que nos identifican como hombre y como mujer. Esa es la sexualidad, ¿sí? Wow. A veces lo que mucha gente relaciona con el tema de la sexualidad es el tema de la genitalidad o la intimidad genital, que ese es otro tema del que hablaremos más adelante, pero primero tenemos que hablar que todas esas características que nos hacen ser hombre y mujer. Oye, Roberto, ahorita que comentabas, me vino a la mente los 5 lenguajes del amor, ¿no? Claro. Que también hay de ahí parte. Yo supongo eso, y creo que eso va a pasar con otra pareja que va a ser el mismo canal de comunicación y me va a entender perfectamente el mensaje, pero no. Gary Chapman, que ha trabajado con más de 35,000 parejas en Estados Unidos, ha escrito este maravilloso libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, para entender cómo es que hablamos el lenguaje del amor o cómo nos gustaría que nos hablaran el lenguaje del amor a nosotros, y entenderlo, cómo hablo yo y cómo lo habla mi esposa
o las personas con las que yo convivo es fundamental, porque a veces pareciera que tenemos muchos matrimonios que se han desbaratado en la sociedad porque dice ella o dice él, no lo entiendo, no la entiendo, hago todo por quedar bien, y él no valora nada. Es que a lo mejor tú hablas en chino y él en japonés, o tú en chino y él en inglés, y entonces no se entienden. Pero si entendiéramos qué lenguaje habla uno y qué lenguaje habla el otro, a lo mejor sería más fácil poder establecer puntos de acuerdo, entender qué es lo que hace el otro por mí, qué es lo que yo puedo hacer por el otro. Entonces es importante esto, sobre todo tratándose de un tema tan delicado que es el tema del amor. Y que no lo abordamos, o sea, eso, bueno, yo creo que por eso existe lo que es la etapa del noviazgo, y que estamos manejándolo todo al revés, ¿no? Como que dicen, bueno, los matrimonios quieren vivir como si fueran solteros y los solteros quieren vivir como casados. ¿Y qué tan importante es, Roberto, de ahorita escuchándote, que marcar también esa pauta en el noviazgo y decir, a ver, vamos dialogando también esto? Pero dialogando, no Pero siempre. mira, viene un poquito de atrás, es decir, si analizamos un poquito las cosas con ojos críticos, saliéndonos un poquito del contexto social y viendo la sociedad desde fuera, entenderíamos que los padres de familia no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de proporcionar educación sexual a nuestros hijos. Lo hacemos a un lado, se lo delegamos a la escuela, se lo dejamos a los medios de comunicación, a veces agarramos por ahí un libro y nos escandalizamos de lo que vemos, pero es lo único que hacemos. O sea, ni siquiera dialogamos con nuestros hijos, no analizamos el entorno, no les platicamos qué piensa él sobre estas situaciones, y entonces pareciera que es un tabú. Y lo que muchos padres de familia me han comentado, Roberto, pues ¿qué les digo a mis hijos o cómo les toco estos temas? Y es que piensan que llegar a la adolescencia, cuando se empiezan a manifestar los caracteres sexuales secundarios y con ello una serie de cambios hormonales y una serie de comportamientos que se manifiestan a veces en el tema de la agresividad, en el tema de la rebeldía, en el tema de manifestar cosas que ahí estaban pero que no se veían, piensan que a esa edad es a la hora que hay que sacar el libro de la vida, página 455, que es la sexualidad, siéntate ahí porque te voy a dar una cátedra y entonces llegó el día y ni modo, no lo puedo pasar. No es cierto, o sea, todos los días educamos. Dice Marina David Busali, todos somos maestros, todos enseñamos todos los días. El problema es que a veces no sabemos ni qué estamos enseñando. ¿Cómo se les enseña educación sexual a nuestros hijos? Con nuestros propios comportamientos, con la forma como yo soy hombre delante de mi esposa y de mis hijos. ¿Cómo se les enseña educación sexual? La forma como es mi esposa delante de mí y de mis hijos. O sea, es decir, cómo actúa una persona, un ser humano con características sexuales de hombre, y cómo actúa una persona con características sexuales de mujer. Eso es una forma de educar en el tema del comportamiento, y entender que biológicamente tenemos marcados ciertos biomarcadores que nos ayudan a entender cómo es que, ¿por qué yo pienso de esta manera? Porque yo tengo cromosomas XY, entonces esto me va a generar testosterona, la testosterona afecta a mis áreas de desarrollo del cerebro. Miren, una de las cosas que yo les comento mucho a las señoras, no piensen que tienen un marido raro, no lo piense así, es el común. Déjeme decirle qué pasa. Las señoras se quejan, es que mi marido no me dice nada, no habla de sus sentimientos. Es que el cerebro del hombre está un poco diseñado para eso. Se lo digo. ¿Cómo juegan los niños de 3 a 4 años? Rompiendo cosas, hablando golpeado, con cosas que tienen que aventar. Es porque está funcionando la testosterona. Y al funcionar la testosterona, hay un pico cuando tiene a la edad de 0 a 1 año, un pico que se eleva grandemente de testosterona que afecta a las áreas de Wernicke y de Broca. Son las áreas del cerebro donde al final de cuentas el fonema se transforma en grafema, lo que oímos lo reproducimos. Entonces el niño que tiene mucha testosterona no oye bien, no habla bien. La niña que no tiene esos picos de testosterona va a oír muy bien y va a hablar muy bien. Si usted compara un niño de 3 años y una niña de 3 años, la niña habla el triple o 4 veces más que lo que habla el niño. ¿Por qué? Porque Dios
su sabia naturaleza le dio esos dones a la mujer, porque la mujer tiene un don educadora. Es decir, imaginémonos que viviéramos solo, que nos educaran solo los papás, nos volveríamos mudos, seríamos mudos. La mamá habla y habla y habla, y al hablar educa y enseña el tema de poder hablar. Entonces, son ciertas características que tenemos que entender. Entonces, no es que me tocó un marido raro, así somos los hombres, la mayoría. Nos cuesta mucho trabajo hablar y hablar de los sentimientos. Pero, pues Dios nos dio precisamente un complemento, que es la mujer, que nos ayuda con esa habilidad que tiene de palabra, ¿no? Muy bien, Roberto, pues oye, qué interesante lo que acabas de decir. Y ahora me está cayendo el 20 por qué las mujeres no paramos de hablar. Hablamos mucho. Pero antes de pasar ahora a este tema, que es la sexualidad conyugal, me gustaría, Roberto, que yo siempre lo he escuchado y hasta llega un momento en que, pues como que no me parece que digamos coloquialmente hacer el amor. Porque yo sí le he dicho, bueno, el amor se hace en cualquier acto. ¿Por qué precisamente el tener esa intimidad con la pareja, o bueno, ya ahorita ya no es con la pareja, ¿verdad? Ya con cualquier desconocido, y dices, ay, vamos a hacer el amor? ¿Cómo realmente es eso que se tiene que decir? O el sexo también, que dice mucha gente. Mira, generalmente yo les digo en cada uno de los cursos o capacitaciones que doy, les digo, ¿quieres poner a alguien contra la pared? Pregúntale qué es el sexo. Porque generalmente todo el mundo relacionamos el sexo con la actividad sexogenital, ¿no? O con las relaciones sexuales. Relaciones sexuales son las relaciones que hay entre los sexos, entre hombre y mujer, ¿no? Son las relaciones sexuales. Relaciones íntimas, sexogenitales, es a lo que en realidad se quieren referir cuando dicen hacer el amor. Es decir, las personas que tienen intimidad conyugal, aunque no estén casados, es una intimidad conyugal, es precisamente eso, es tener una actividad íntima sexogenital. Es decir, los genitales prácticamente se unen y la intimidad de las personas es penetrada a tal grado de que lo más íntimo mío le posee a la otra persona y a la otra persona le posee mi intimidad. Es decir, cuando se habla del amor conyugal, del amor de los esposos o del abrazo conyugal, que también es una forma de decirlo, el abrazo conyugal, muchos de los escritos de la iglesia se refieren a la intimidad conyugal como el abrazo conyugal. Es decir, están hablando precisamente de que son dos intimidades que son penetradas una por el otro. Lo más íntimo que tienen los seres humanos no son los genitales, son los pensamientos. Cuando hablamos de una intimidad conyugal, los cuerpos generalmente se desnudan porque no tiene que obstaculizar nada entre el encuentro. Es decir, en pocas palabras, lo que pudiéramos decir en la intimidad conyugal es que lo que yo pienso lo sabe mi esposa y lo que mi esposa piensa lo sé yo. Ese es uno de los grados más altos de intimidad. Claro, al final de cuentas dice las Sagradas Escrituras, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y la forma de ser una sola carne es precisamente uniendo las intimidades, porque es la única forma de procrear, es la única forma en que se cumplen los fines del matrimonio. Los dos fines son la procreación y la ayuda mutua de los esposos. Es decir, Dios nos permite la intimidad conyugal y el placer conyugal porque es una muestra de cómo su amor se derrama en nosotros y en estar unidos al prójimo, en este caso los cónyuges, se unen a tal grado de que esa unión representa también el tema del placer, el placer carnal que está presente en la carne y sobre todo también en el espíritu. Esta parte debemos de entenderla, que cuando se habla coloquialmente de hacer el amor, a lo que se refieren es el tener intimidad sexo genital, ¿no? O sea, es al final de cuentas, esta es la parte que tenemos que entender. Hay muchas cosas que se hablan del amor conyugal y muchas cosas que se hablan sin sentido a veces, ¿no? Pensamos que los chamacos, por el hecho de ver pornografía, ya saben lo que es el tema de la intimidad conyugal, y no hay cosa más lejana que eso, no hay cosa más lejana que eso. Bueno, comentábamos que hay 4 características que tiene el amor conyugal, es decir, tiene que ser total, tiene que ser fiel, exclusivo y
fecundo. Esas son las 4 características que dice la Humanae Vitae, su punto número 9, que tiene que tener el amor conyugal. ¿Por qué tiene que ser total? Porque yo no me tengo que reservar nada. Es decir, si yo me comprometí con mi cónyuge en el altar a estar con él las buenas y en las malas, eso significa, es decir, la totalidad es todo yo, no me poseo, sino que también una parte ya es de mi esposa. Entonces me debo todo a ella. Y no solo en el ámbito carnal, sino en el ámbito del servicio, que a veces es donde se nos olvida. Se nos olvida que tenemos que estar prestos ahí para escuchar a la esposa. O sea, la esposa necesita desahogarse de las cosas que vive el día a día. Y pues hay 3 altares que ahí tenemos que cuidar en la casa. Uno es el altar de la oración, en el cual los esposos platican, invitan a Jesús a formar parte de su matrimonio y a permanecer en esa alianza, esa santa alianza. 2 es el altar de la mesa, donde los esposos, además de compartir la sal y el pan, también comparten los diálogos. Es ahí donde yo les digo muchas veces, ahí es el momento preciso para escucharnos, para hablarnos, para quitarle el sinsabor a la vida, ¿no? O sea, para quitarle el sinsabor a la vida. Y el tercero es, el tercer altar es de la entrega mutua. Llegadas las 10 de la noche, se cierra la puerta de los papás, los niños se duermen, ¿verdad? Dijo una señora, Roberto, mis hijos no se duermen a las 10 de la noche. Saque un rosario y póngase a rezar el rosario para que vea que sí se duermen. ¿No? Sí. Pero bueno, el asunto es que tiene que haber un diálogo íntimo en el tema de los esposos. Y ese diálogo íntimo es donde ahí se da la totalidad de la entrega. Es ahí también la fecundidad, es la fidelidad, es decir, es fiel y es exclusivo. Es decir, yo soy de mi esposa y mi esposa es mía en el afán, no porque yo la pueda tomar, sino porque yo me puedo donar. O sea, mi esposa se puede donar para mí, no porque me vaya a hacer feliz, sino porque yo puedo complementar todavía un poco más su felicidad. Esta es la parte de que tenemos que entender, y el ser fecundos, pues es que estemos abiertos a la vida. Es decir, no hay nada que perjudique más a la mujer que obstaculizar el tema de la vida, el tema de los preservativos, el tema de las pastillas, el tema de los anticonceptivos, el tema de los aparatos, sea el DIU, sea todo ese tipo de situaciones. Lo único que viene a traer son problemas para la mujer principalmente. Entonces, si alguien está interesado en esto, acuda a su parroquia, pregunte sobre los métodos que hay de fecundación natural, que son los métodos Billings, método Creighton. Son 2 métodos que estudian los biocomponentes naturales que identifican para que la pareja pueda saber cuándo está fértil, cuándo no está fértil, puede espaciar a los hijos. Recordemos que tenemos un deber los cristianos, que es, tenemos que tener los hijos que humana, digna y cristianamente podamos educar. Entonces, también la iglesia permite el tema de espaciar a los hijos. La iglesia no habla de una anticoncepción, habla de que estemos abiertos a la vida, que estemos abiertos al amor, a la fecundidad, pero tampoco se trata de tener más hijos de los que digna y cristianamente podemos educar, de los que podamos darle testimonio. Y ahí implica el tema también del diálogo, de la cooperación, de la entrega mutua. Hay matrimonios que pueden tener 10, 12, 13 hijos, bendito sea Dios, qué bueno, que son fecundos y que lo pueden llevar a cabo. Pero son decisiones de la pareja que tienen que tomar estando informados, que tienen que hablar mucho del tema de su intimidad, de qué cosas le agradan, qué cosas no le agradan, con qué cosas se siente bien, con qué cosas no se siente bien. Tiene que haber un diálogo. No puede haber parejas sin un diálogo íntimo, sin un diálogo sobre el tema de su sexualidad. Y es que hay muchos mitos que traemos a veces tanto el hombre como la mujer. Pero bueno, yo creo que en otro capítulo hablamos un poquito sobre estas cosas de quién nos educó, cómo llegamos y qué platicamos en el tema del noviazgo. Roberto, pues me dejaste sin palabras, pero también me hiciste consciente en qué debe de hacer un padre. Si hay niños en casa, si es un adolescente, ¿cómo abordar estos temas? Porque, bueno, yo tengo la fortuna de que sí, se habló en su momento en mi casa, pero tenía amigas que no, o conocidos de que no, y que, ¿cómo podemos ayudar a estos papás
¿Y cuándo es la edad mejor para hablar de ello? O sea, yo pienso que en la adolescencia, pero a lo mejor si es antes mejor, tú dinos. Mira, una de las cosas que yo les digo mucho a los papás es, si usted no le proporciona educación sexual a sus hijos, despreocúpese, sobra quien lo haga. El problema es qué le van a decir a sus hijos o qué le están diciendo, porque déjeme decirle que ahorita nuestros hijos todo lo investigan a través de estas cosas y piensan que aquí está la verdad y que todo lo que dice ahí es verdad a ultranza y que todo el antítesis de eso son los papás que no saben nada y que cómo se les va a preguntar acerca de ellos. ¿Cómo hacerle pues para educar a nuestros hijos en estos temas de la sexualidad? Lo primero y lo más básico que tenemos que entender es que se debe de educar a los hijos empezando con uno mismo. O sea, yo tengo que abordar estos temas con mi esposa y decir que sí, que no, por qué sí, por qué no, hasta dónde, cómo y por qué. A partir de ahí tenemos que saber que nuestros hijos todo el tiempo son una esponjita que están absorbiendo las cosas que nosotros decimos, hacemos o dejamos de hacer. Porque a veces pensamos, es que yo nunca le he dicho nada, yo nunca le he dicho esto. No, pero has dejado que otros les digan, has dejado que otros les den. Entonces esto es, también tiene culpabilidad. Y recordemos que hay culpabilidad, hay ignorancia culpable y hay ignorancia no culpable. Hoy estos temas, pues cualquier escuela para padres, una serie de libros que ahorita les voy a recomendar algunos, que tienen que tener y tenemos que tenerlos, tenemos que leerlos y nos van a orientar mucho. Un libro que les recomiendo mucho de cómo proporcionar educación sexual a niños, adolescentes y jóvenes, así es el título, del padre Ricardo Sada Fernández. Es un libro obligatorio que todo padre de familia que tenemos hijos debemos de leer. Entonces, ¿desde cuándo comienza la educación sexual? Desde que están pequeñitos, desde que los bañamos así y tienen meses, ¿verdad? Hay que decirle a las partes del cuerpo por su nombre. Le voy a lavar su pene, le voy a lavar su ano, le voy a limpiar aquí, hay que decir las cosas por su nombre, porque ese es el principio. Miren, nos ha tocado junto con un médico que trabaja ahorita en el seguro, ver casos donde la señora le decía alcancía a su parte genital de la niña y pues la niña empezó a guardar monedas ahí. O sea, a esos grados de absurdo hemos llegado. Entonces hay que decirle a los genitales por su nombre. No tiene no tiene nada de malo, al contrario, mucho de bueno el decirle pene al pene, el decirle vagina a la vagina, el decirle mamas a las mamas. Es decir, al final de cuentas, esos son los nombres, no tenemos que escandalizarnos. El asunto es que nos cuesta mucho trabajo decirlo y cuando el niño lo dice nos reímos y entonces él lo toma a broma como si fuera guasa y entonces anda diciéndolo y repitiéndolo y todo el mundo se ríe, es cuando estamos haciendo mal uso de la información. Hay que informar bien a nuestros hijos, hay que platicar de las cosas porque la verdadera educación sexual es lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Mire, una de las cosas que tiene que entender como padre de familia es que lo importante no es lo que usted le conteste a unas preguntas de sexualidad a sus hijos. Lo verdaderamente importante es cómo se los contesta. Si el niño está haciendo la comida a la mamá y le pregunta el chiquillo, ¿qué es un orgasmo, mamá? Y la mamá se le tira la olla de la cazuela y salta y le pone un cucharazo en la cabeza al chiquillo, el chiquillo va a entender que ese tipo de preguntas no se le pueden hacer a la mamá porque se le saca de quicio, se le vuelve loca. Entonces él en su cabeza dice, estas preguntas nunca se las voy a hacer a mi mamá. A mis amigos sí, porque ellos me las contestan con toda naturalidad, con el mismo tono de voz, con los mismos gestos que le contestan cualquier otra pregunta. Entonces una de las cosas que tiene que entender es que tenemos que estar preparados para las preguntas. Hay personas que se secan el sudor de la frente diciendo, qué bueno, a mí mi hijo nunca me preguntó nada. Yo insisto, si usted no le proporciona educación sexual a sus hijos, despreocúpese. Sobra quien lo está haciendo. Todo mundo tenemos dudas sobre eso. Y más a la edad que se genera el tema de la otroriedad, cuando interactuamos con otros, cuando vayamos creciendo, cuando vienen estos materiales en los libros de texto, cuando se presenta una película y una escena inapropiada para estarla viendo en familia, ahí andan todo el mundo volviéndose loco para ver cómo le cambiamos al canal. Pregúntenle a sus hijos, ¿es adecuado que pase eso? ¿Por qué no es adecuado? O si es adecuado, ¿por qué sí es adecuado?
¿Te gustaría que tu mamá saliera ahí? ¿Te gustaría a ti salir ahí, que todo el mundo te viera tus genitales? No, pues ella es hija de alguien, ella es mamá de alguien. Todos tenemos una intimidad y esa intimidad tiene que estar cubierta, tiene que estar protegida. Entonces ahí tenemos que aprovechar cualquier espacio. Ver a una mujer embarazada, hay que aprovechar el espacio para decir, si sabes que hay un bebé en su vientre y que es un hijo, es un don de Dios y que Dios le permite que se geste allí porque es un santuario donde se gesta la vida y va a salir por una parte que se llama vagina y Dios permite que salga el niño para que pueda estar con nosotros y tenga, o sea, todo eso es su educación sexual y tenemos que hacerla. Oye, Roberto, y si mis hijos son adolescentes, háblale también de la castidad, háblale también de la pureza, pero más que sermones, dígaselo con el ejemplo, dígaselo con un testimonio de vida, póngale usted el ejemplo de cómo se hacen las cosas, porque a veces es muy común que le digamos a la hija, no te pongas ese vestido, no te pongas esa falda, no te pongas esa blusa, pero la mamá sí. Entonces si la mamá se la pone, porque la hija no, o sea, o cuando estaba niña se le ponía unos vestiditos que enseñaba las nalgas y todo el mundo le aplaudía, qué bonito se ve, mira qué bien, mira qué torneadita, mira qué bonita, y ya cuando va creciendo ya no queremos que los use. O sea, tenemos que ser congruentes entre lo que hacemos y decimos. Entonces, el tema es, bueno, ¿y a los jóvenes todavía se les puede hablar? Dijo una señora, ay no, yo prefiero mejor darles anticonceptivos para que no vayan a andar regándola. Pues lo que está haciendo usted, señora, es exactamente lo mismo que hace una persona cuando le pregunta a alguien, ¿sabes manejar? No. Ah, mira, los carros funcionan con un motor y con un sistema de dirección y con un freno. Ya te expliqué, aquí están las llaves. ¿Quién le enseñó a manejar? No. Pues para enseñar a manejar a una persona su vida tenemos que enseñarle que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad, que tenemos capacidades superiores, que tenemos capacidades inferiores, que tenemos pasiones, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos. Y cuando no sabemos utilizar la inteligencia con las hormonas, pues nos ganan precisamente cuando no sabemos usar las neuronas, nos ganan las hormonas y andamos haciendo mal uso de nuestra sexualidad. Entonces, es importante que sepamos, que nos informemos, que nos documentemos como padres de familia, porque pesa una gran responsabilidad sobre nosotros. Hoy la sociedad nos está diciendo a gritos que necesita padres de familia haciéndose cargo de sus hijos, porque hay una sexualidad desenfrenada afuera, que buscan en el fondo buscan el amor de Dios a través de sus padres, pero como no se los hemos sabido presentar, lo andan buscando a través de la genitalidad y de la sexualidad. Ay, qué cátedra. Muchas gracias, Roberto, de verdad. Espero que lo hayan disfrutado en casa y nos vemos en el próximo programa. No se olviden de seguirnos en nuestra página de YouTube y también darle like. Gracias. Misericordia, senda de paz.